Buenas tardes a todos los participantes al webinar de hoy. El día de hoy nos convoca una temática bastante interesante. Vamos a hablar sobre el proceso de acreditación de discapacidad. El objetivo de este webinar es poder informarles acerca de cómo obtener la credencial de discapacidad, cuáles son el paso a paso para inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad y también comentarles acerca de los principales beneficios sociales al obtener esta credencial. Mi nombre es Nayaret Díaz, soy asistente social en Humana Consultores. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este webinar? Ya aquí les traigo el temario de contenidos que vamos a ir viendo a través de la presentación. Primero vamos a definir qué es una discapacidad, vamos a ver qué tipos de discapacidad se pueden acreditar para obtener la credencial, qué personas están autorizadas para iniciar este trámite, qué documentos se necesitan para iniciar el trámite de acreditación ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Vamos a ver algunos mitos que existen alrededor del proceso de acreditación de discapacidad y de la obtención de la credencial. Y finalmente vamos a ver los beneficios de obtener esta credencial. ¿Ya? Aquí les traje un dato que es reciente respecto de los procesos o de las personas, de la población de personas con discapacidad, ¿ya? La ANDIDE se realizó una encuesta en el año 2022 para poder evaluar las personas que hay con discapacidad y dependencia en nuestro país. Ya esta encuesta reveló que el 17,6% de las personas adultas en el país presenta un grado de discapacidad, ¿ya? Un 11,4% presenta una discapacidad severa y un 6,2% una discapacidad leve o moderada, ¿ya? Más adelante vamos a hablar acerca de esta distinción de lo que es la discapacidad severa, leve y moderada, ¿ya? Una discapacidad posee diversos grados y va a depender también en lo que va a afectar la capacidad funcional de las personas. Entonces, ¿qué es una discapacidad? ¿Ya? Esta definición es extraída de la Ley 20.422, que es la ley que crea el proceso de certificación y calificación de discapacidad. ¿Ya? Una discapacidad es un término genérico y relacional que incluye condiciones de salud, pero también incluye limitaciones en la actividad física y restricciones en la participación de las personas a nivel social, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Que una discapacidad no se basa solamente en un diagnóstico médico propiamente tal, ¿ya? Sino que se realiza una evaluación, está incorporado al ámbito médico, pero también se evalúan ámbitos sociales de participación, limitación de las actividades de las personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿ya? Se realiza el comparativo en cuán difícil es para una persona, por ejemplo, una persona con discapacidad física, caminar como lo puede hacer una persona normal o una persona que tenga alguna artrosis, por ejemplo. Se evalúan este tipo de limitaciones, es un conjunto, es una evaluación bastante integral que realiza la COPIM para poder evaluar el grado de discapacidad de una persona. ¿Ya? Puede ser que una persona pueda tener un diagnóstico médico, pero no necesariamente esto significa que tiene una discapacidad. Ya es una evaluación más profunda que se realiza a través de diferentes ámbitos. Dentro de ellos se evalúa la participación social y el grado de dificultad de realizar las actividades diarias. ¿Qué tipos de discapacidad se pueden acreditar? Ya estos son bueno, hay tres tipos macro que se pueden realizar el proceso de acreditación y un cuarto que les traigo y que les voy a comentar un poquito más adelante acerca de qué se trata, ¿ya? El primero son las discapacidades físicas, ya las que comúnmente conocemos y que pueden ser muy evidentes a la vista de las personas, ¿ya? ¿Cuáles son las discapacidades físicas? Les traje aquí dos ejemplos. La artrosis, por ejemplo, si alguna persona tiene un diagnóstico médico de artrosis y que la imposibilita de realizar sus actividades diarias, por ejemplo, de caminar cierta cantidad de cuadras, que a lo mejor por las dolencias o molestias que puede significar este diagnóstico médico, lo limita, por ejemplo, de asistir a alguna actividad social, algún cumpleaños, por ejemplo, o de ir al cine. Eso significa que le está limitando a la persona de realizar sus actividades diarias
y por tanto genera un tipo de discapacidad. Ya discapacidades físicas, por ejemplo, la amputación de una pierna, podemos ver a lo mejor una persona que tenga alguna dificultad en los brazos, son discapacidades que están como más en el lente de la sociedad. Pero también están las discapacidades viscerales, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, algún diagnóstico médico de cáncer en etapa avanzada. Una persona que tenga un cáncer en etapa avanzada, podemos ver de que se ve limitada sus actividades diarias. A lo mejor puede que se encuentre en alguna situación de dependencia moderada o dependencia severa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la dependencia moderada que puede realizar algunas actividades de manera autónoma, pero que necesita la asistencia y el apoyo de un tercero, un cuidador. Y en una dependencia severa, ya esta persona está postrada probablemente, esta persona no puede realizar sus actividades diarias como comer, por ejemplo, vestirse, ducharse, peinarse, comer solo, no lo va a poder hacer, ya esa es una discapacidad más severa. Ya se integra dentro del tipo de discapacidades físicas las viscerales por el hecho de que limitan la capacidad de las personas para realizar sus actividades diarias. Ya muchas veces asumimos que una discapacidad física es solamente no tener una extremidad, ya, y no es así. La ley y el proceso de certificación de discapacidad también ha ido avanzando bastante en este ámbito y también se han incorporado personas que tienen otras condiciones de salud que limitan su participación social. ¿Ya? En el ámbito sensorial, ya este es otro tipo de discapacidad, existen dos subdivisiones, ¿ya? La discapacidad sensorial visual o sensorial auditiva. Ya, por ejemplo, la ceguera o la sordera son tipos de discapacidad dentro de este ámbito, ¿ya? Y la discapacidad mental, que también se subdivide en psíquica o intelectual. ¿Cuál es la diferencia de estos dos ámbitos? Por ejemplo, una discapacidad mental psíquica podría ser una depresión. Ya ustedes podrían decir, ¿por qué una depresión? Porque las personas que tienen a lo mejor esta condición de salud también ven limitadas sus actividades diarias. Ya va a depender del grado de depresión que ellos tengan. Ven limitadas sus actividades diarias, por ejemplo, no tener ganas de salir, no quiere relacionarse con algunos grupos que antes sí solía realizar, entonces se hace esta caracterización y también podría tener un grado de discapacidad, ¿ya? Eh, la depresión también es una enfermedad que a través de un tratamiento podrían eventualmente tratamientos farmacológicos, psicoterapia constante, podrían eventualmente salir de ese episodio de depresión, ¿ya? Entonces, no es necesario que una discapacidad sea por toda la vida. Ya hay una caracterización muy importante de que la discapacidad se evalúa también si es que va a ser solo por un periodo de tiempo o si la CONPIN va a necesitar evaluar nuevamente esto. Dentro de ese tipo de discapacidad podría ser la mental psíquica una persona con depresión, ¿ya? Eh, una discapacidad mental del ámbito intelectual podría ser una persona que tenga algún diagnóstico de epilepsia, por ejemplo. Eh, a lo mejor puede desarrollar sus actividades diarias normalmente, sin embargo, pueden haber algunos episodios que se vean disminuidas sus capacidades, limitada su participación social, por ejemplo, en el caso de un niño ir al colegio, asistir a talleres, a lo mejor se va a ver un poco más limitado que otros niños de su edad por tener este diagnóstico médico que genera también un impacto a nivel comunitario, ¿ya? Y la discapacidad múltiple, y que es poco conocida también y tiene relación con unir una o más discapacidades de las que vimos anteriormente. Puede ser una discapacidad múltiple, una persona que tenga, por ejemplo, algún diagnóstico médico de artrosis y que dentro de este episodio pueda tener algún diagnóstico de depresión, ¿ya? Unidos a estos dos, tras la evaluación que realiza la CONFIN, se puede determinar que una persona pueda tener una discapacidad física y mental psíquica, por ejemplo, ¿ya? Estos se pueden ir evaluando o la CONFIN puede determinar de que la discapacidad es de por vida. Ya eso lo van a indicar en el periodo que ellos analicen toda la situación médica y la situación social y la relación de las personas con el entorno. Ya pueden haber dos discapacidades o las tres tipos de discapacidades para una persona, sí, lo puede haber.
¿Quiénes pueden realizar el trámite de la acreditación de discapacidad? Primero que todo lo puede iniciar una persona que ya tenga una discapacidad, ¿ya? También lo puede realizar otra persona que lo represente, por ejemplo, en el caso de los niños, lo realizan los padres o tutores legales. Puede ser también en el caso de una persona mayor de edad que se lo tramite un hermano, un papá, un primo, un amigo. ¿Ya puede ingresar la solicitud de un tercero? Sí, lo puede hacer. U otros profesionales de entidades públicas o privadas. En algunos spam, por ejemplo, algunos hospitales pueden ingresar esto. Las personas que trabajan en la oficina de discapacidad de los municipios también pueden apoyarlos con el proceso. O cuando están, por ejemplo, en alguna residencia y quieren tramitar este proceso de acreditación de discapacidad, también lo pueden hacer, ¿ya? Y acá vamos a hablar acerca de qué documentos se necesitan para iniciar el trámite de acreditación. Ya hay documentos que son obligatorios y otros que son opcionales y que en ocasiones se sugiere que también se puedan tener a disposición para ingresar la solicitud. Antes de ingresar la solicitud, nosotros vamos a necesitar tener estos informes a disposición. Muy importante, y lo que se pone de los primeros acá, la cédula de identidad vigente. Ya no nos sirve una cédula de identidad que haya caducado a lo mejor hace 1 o 2 meses atrás. La CONFIN va a rechazar la solicitud solo por el hecho de no tener la cédula vigente. Informe biomédico funcional. ¿Qué es esto? Este informe se encuentra a disposición en la plataforma de la CONFIN. Ya hay que estar siempre revisando en la plataforma si los informes están actualizados para presentar la última versión. ¿Qué contiene este informe? Los aspectos médicos que están relacionados a la discapacidad, pero también puede que haya algún diagnóstico médico, algún antecedente de salud complementario que el médico quiere incorporar, lo puede hacer. Van incorporado acá también, por ejemplo, algún tratamiento farmacológico, algún proceso terapéutico, por ejemplo, terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, terapia psicológica, por ejemplo. Aquí el médico va a completar este informe con todos los antecedentes que él tiene a disposición. Ya es importante que este formulario que lo complete sea el médico tratante de la persona que va a acreditar su situación de discapacidad, ya para que el informe vaya más completo. Este informe son 2 hojitas que están a disposición en la página web del CONFIN y que debe ser llevado al médico tratante para completar. Ya acá no nos sirve un certificado médico que extienda su tratante y que diga estos son los diagnósticos médicos. Hay un formulario específico para eso. El informe social y redes de apoyo. Este debe ser realizado sí o sí por un asistente social que tenga relación directa con la persona interesada. Puede ser un asistente social del ámbito privado o del ámbito público. Ya en algunas CONFIN sí o sí exigen que sea del ámbito público y les invito a poder informarse, buscar los canales autorizados para hacer las consultas antes de ingresar su solicitud. ¿Ya? ¿Qué contiene el informe social y redes de apoyo? Evalúa los antecedentes familiares, antecedentes económicos, antecedentes de vivienda y muy importante también las redes de apoyo con las cuales cuenta la persona que tiene el grado de discapacidad, ¿ya? Y el informe de valoración y desempeño en comunidad, el IVADE, ¿ya? Este informe es obligatorio, pero en algunas confins del país, ya tenemos varias confins a nivel país, no es necesario subirlo al momento de la solicitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunas compin que lo realizan ellos directamente a través de una videollamada o bien los citan presencialmente para realizar esta entrevista, ¿ya? Y hay algunas excepciones, creo que son 3 o 4 a nivel nacional, que solicitan que el informe IVADE sea enviado al momento de la solicitud, ¿ya? Así es que ahí también les invito a poder informarse en los canales habilitados para saber si es que su CONFIN acepta alguna solicitud sin el informe de IVADEC o bien le solicita de manera obligatoria. También se sugiere tener informes complementarios adicionales, ¿ya? Estos son opcionales, pero van a dar un poco más de solidez a la solicitud que ustedes presenten para su trámite de acreditación. ¿Ya? ¿Qué pueden ser estos? Por ejemplo, si tienen alguna discapacidad intelectual,
si han acudido a alguna terapia con fonoaudiólogo, con terapeuta ocupacional, con psicólogo, puede ser con kinesiólogo, en lo posible que puedan tener algún certificado de estos profesionales, de estos especialistas que acrediten el proceso terapéutico que han llevado y que da cuenta también de los avances que han tenido dentro de su proceso de salud, ¿ya? Como les digo, no son obligatorios, pero sí es sugerible si es que están en algún proceso complementario de terapia, puedan adjuntar esta información también. Entonces, ¿cuáles son los pasos para solicitar la credencial de discapacidad? Una vez teniendo todos los informes que se mencionan acá, ustedes van a realizar la solicitud de la credencial de discapacidad. ¿Cómo lo van a solicitar? A través de la plataforma web de Compin. Se ingresa con ruta y clave única y pueden subir toda la documentación, informe social, informe biomédico, IVADEC si lo tuviera, e informes complementarios de especialistas que estuvieran llevando algún proceso terapéutico al momento de iniciar la solicitud. Ya teniendo esa documentación, se sube a la plataforma, se completa un formulario que es bastante amigable y completan sus datos personales, dirección, correo de contacto, teléfono de contacto, nombre, RUT y todos estos antecedentes para poder identificar la solicitud. Ya una vez ustedes suben la información a la plataforma, inicia el proceso de revisión. ¿Ya? ¿En qué consta este proceso de revisión? Un funcionario de la CONFIN va a revisar su solicitud, va a revisar el formulario que completaron y va a revisar los documentos adjuntos. ¿Qué puede pasar? La primera es que el funcionario de CONFIN revise y diga, está bien, están todos los informes, hace un checklist e indica que la solicitud puede pasar a la etapa de calificación, ¿ya? O también puede existir una segunda opción dentro del proceso de revisión, que el funcionario de CONFIN revise los antecedentes y puede evaluar, por ejemplo, si solo se subieron los informes básicos y acreditamos alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, o alguna discapacidad física, puede ser que el funcionario CONFIN indique, necesito este examen específico, necesito certificado de esta terapia en específica. Ya siempre el CONFIN cuando realiza alguna observación de los documentos que se suben a la plataforma, indica específicamente cuál es el documento, cuál es el examen del informe que ellos necesitan para complementar. ¿Ya? Entonces, una vez aceptada la solicitud, pasan a estas tres etapas, ¿ya? Para realizar el proceso de acreditación de discapacidad. El primero es el proceso de calificación de la discapacidad. ¿En qué consiste esta etapa? En evaluar el desempeño funcional de las personas a través de los informes presentados. Ya lo que les mencionaba en un principio, no basta solo con acreditar una condición médica, sino que también debemos acreditar que esta condición de discapacidad está afectando el diario vivir de las personas, ya a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de traslados, por ejemplo. Tenemos que acreditar esta condición de que se ven limitadas las actividades diarias a causa de esta discapacidad. Ya en este proceso de calificación de discapacidad, el funcionario especializado de la CONPIN va a revisar informe biomédico funcional, va a revisar informe social y redes de apoyo, si es que no se subió el informe de IVADEC, va a llamar a las personas para hacer la entrevista y poder aplicar este informe. Si la persona lo subió previamente, va a revisar el informe IVADEC, ¿ya? Y los antecedentes complementarios que se pudieron subir al momento de la solicitud. Ya una vez realizada esta evaluación de informes, pasamos a la segunda etapa, ya que es el proceso de certificación de la discapacidad. ¿En qué consta este proceso de certificación? Va a evaluar primero que todo la causa principal de la discapacidad, si es alguna causa física, auditiva, o si es una causa de índole mental, y si es que hay causas secundarias, ya lo que les comentaba en un principio, cuando se presenta la discapacidad múltiple, la CONFIN va a evaluar también si es que hay o no alguna consecuencia secundaria. Ya se va a evaluar también el grado global de la discapacidad,
se va a evaluar si es que hay vigencia de la certificación, si es que es de por vida o si es que va a requerir un proceso de evaluación nuevamente. Ya hay en algunas instancias que los procesos de acreditación de discapacidad quedan con una fecha de reevaluación. ¿Ya qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo, Nayarit, inicié mi proceso de acreditación en el 2024, me entregan mi certificación, pero la conquista a lo mejor, de acuerdo a mi grado global de discapacidad, va a determinar que en 3 años más tienen que evaluarme nuevamente. ¿En qué consta este proceso de reevaluación? Yo debo iniciar nuevamente todo el proceso, presentar informe médico, informe social, informe de valoración y desempeño en comunidad y antecedentes complementarios si los hubiera. Y posteriormente se va a indicar en esa segunda etapa si es que se va a reevaluar nuevamente en 3 años más o si es que se va a dictaminar un porcentaje de discapacidad de manera permanente. Ya pueden ser 3 años, 5 años, 10 años. La Compil lo va a delimitar dependiendo el grado de discapacidad que usted tenga. Una vez en este proceso de certificación de discapacidad, se evalúa también si existe movilidad reducida. Ya, por ejemplo, en el caso de las discapacidades físicas, se va a evaluar si es que esta persona tiene alguna limitación para movilizarse a causa de su discapacidad. Una vez concretado este proceso de certificación, evaluado el porcentaje, el origen de la discapacidad, si es que hay discapacidad secundaria o no, si es que hay un proceso de reevaluación o no, y si existe evaluación de movilidad reducida, la CONPIN va a establecer la resolución de la discapacidad. ¿En qué consta esto? En primera instancia, a usted le envían un email informando acerca de todos estos ítems que vimos en el segundo paso, ¿ya? Porcentaje, la causa, la movilidad reducida y si es que hay proceso de reevaluación, ¿ya? Posterior a esta información, que se envía primero a la persona que solicitó el proceso de acreditación, su acreditación de discapacidad pasa a una tercera etapa. ¿Qué significa esto? Pasa a la etapa de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. ¿Qué es esto? Este registro está a cargo del registro civil, ¿ya? El registro civil se encarga de inscribir a las personas en el Registro Nacional de la Discapacidad. El paso 1 y 2 es una evaluación acerca de la condición de salud, acerca de la condición médica, la condición social y el desempeño en comunidad. La tercera etapa, como dice su nombre, solo registra. Ya el registro civil no tiene la facultad para poder debatir el porcentaje, para poder debatir la causa. Ellos solo registran a la persona con el porcentaje y la información que se dio en el paso 2. Ya una vez realizada la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, la CONPIN da por finalizado, por completado el trámite. ¿Y qué quería decir esto? Una vez que la plataforma nos aparece completado, la persona que inició el proceso de acreditación de discapacidad va a poder descargar su certificado de discapacidad a través de la plataforma web del Registro Civil en línea, el cual es de costo gratuito y también va a poder descargar su credencial de discapacidad, ya la cual en primera instancia se envía el email eh, de manera gratuita. Ya una vez que si pierden por a veces motivo la credencial, deben descargarla a través de la plataforma o presencial en el registro civil por un valor de 870 pesos. Hasta aquí hemos avanzado acerca de lo que es una discapacidad, hemos visto qué tipos de discapacidad se pueden acreditar, transitamos por el proceso de acreditación de la discapacidad ante la CONPIN y ahora vamos a hablar acerca de algunos mitos sobre la acreditación de discapacidad o sobre la credencial, ¿ya? Un mito uno que existe es que la credencial de discapacidad va a limitar a las personas para trabajar, ¿ya? Esto es totalmente un mito. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que usted tenga una discapacidad no lo va a limitar de realizar alguna práctica laboral remunerada, ¿ya? De hecho, hoy en día existe una ley de inclusión laboral, la cual uno de los requisitos principales es que tengan su discapacidad acreditada y que tengan la credencial, ¿ya? Entonces, el hecho de tener alguna discapacidad no los va a discriminar y no los va a limitar para poder acceder a algún trabajo remunerado, ¿ya? Un mito 2.
si tengo un diagnóstico de salud declarado, es obligatorio tramitar la credencial. Usted puede tener muchos diagnósticos médicos, puede tener una condición que lo limite de realizar sus actividades diarias. No obstante, no es necesario que usted tramite su credencial si no lo quiere. Ya de hecho, una campaña hace 1 o 2 años del SEMAIS, el cual tenía por eslogan Mi decisión, mi credencial. ¿Ya? La credencial, si bien se sugiere poder obtenerla por los beneficios que puede tener a nivel social, algunos beneficios que están exclusivos para personas con discapacidad, que se deben acreditar por la credencial, pero no es obligatorio tramitarla si usted tiene una condición de limitación o una condición de salud, ¿ya? Es una decisión opcional. El mito 3. Solo los niños pueden solicitar la credencial de discapacidad. Toda persona, independientemente de su edad, sea un niño, sea un adolescente, un joven, un adulto mayor, pueden acceder a solicitar su credencial de discapacidad. ¿Por qué motivo? Porque el proceso de acreditación viene a validar alguna limitación que tengan las personas para el desarrollo de sus actividades diarias, ¿ya? Entonces, no solo los niños pueden tramitarla, sino que una persona de cualquier edad puede tramitar su credencial de discapacidad, ¿ya? Otro de los mitos más comunes es que solo puedo solicitar una credencial si tengo una discapacidad visible, como nos pasa generalmente con las discapacidades físicas. Y no es así. Yo les explicaba al principio que los tipos de discapacidad y dentro de ellas, por ejemplo, les di el ejemplo de la depresión. Ya nosotros si vemos a una persona que tenga alguna depresión, no va a estar visiblemente a nosotros de que esa persona tiene una depresión, de que esa persona se limita muchas veces a realizar algunas actividades diarias a causa de su diagnóstico de salud. Ya existen 3 tipos de discapacidad fundamentales que están dentro del proceso para realizarlo. Y también la discapacidad múltiple y no necesariamente su discapacidad tiene que ser visible. El mito 5. Si realizo la solicitud de credencial de discapacidad, podré optar a la pensión de invalidez. Esto es un mito muy frecuente también. Ya la credencial de discapacidad y el proceso de invalidez son totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque en la credencial de discapacidad usted va a demostrar una limitación para realizar sus actividades diarias. Sin embargo, en la pensión de invalidez, usted tiene que demostrar que tiene un porcentaje elevado de invalidez que le impide realizar actividades remuneradas, ya sea parcial o totalmente. Mito 6. Si solicito la credencial de discapacidad, seré declarado interdicto. Ya al solicitar la credencial de discapacidad, como pudimos ver al principio, para solicitar la credencial lo puede hacer la persona que tiene la discapacidad o un representante. Ya no es obligatorio un representante. El trámite de interdicción se tramita a través de juzgados de familia, ¿ya? No se tramita a través de la CONTIN, el trámite de interdicción que quiere demostrar que esta persona necesita un tutor legal para poder tomar decisiones. Ya la credencial de discapacidad no es para acceder a un tutor legal, no es para demostrar que usted tiene impedidas sus habilidades cognitivas, no es así, ¿ya? Como vimos, tenemos 3 tipos de discapacidad física, sensorial y mental, ¿ya? Y las discapacidades múltiples. Así es que esto es otro de los mitos más frecuentes. No van a ser declarados interdictos si solicitan su credencial. Ahora vamos a ver algunos beneficios de obtener la credencial. Uno de los beneficios principales al obtener la credencial de discapacidad es que van a poder postular a fondos del Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADIS, y obtener ayudas técnicas. ¿Ya a qué se refiere esto? El SENADIS en algunos periodos, algunos años, lanza fondos para poder obtener ayudas técnicas. ¿Cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, una silla de ruedas, eh, puede ser algún cojín a 10 caras, por ejemplo, o alguna ayuda que necesiten las personas, algún elemento adicional a causa de su discapacidad, ya para fortalecer su independencia y su autonomía.
Ya estos fondos, como les decía, no todos los años hay llamados a postular. Ya las personas pueden postular de manera unipersonal, lo pueden hacer a través de la plataforma web del SENAIS o también pueden solicitar apoyo y orientación en las oficinas de discapacidad de su localidad, ya de su municipio. Otro beneficio de obtener la credencial de discapacidad es que genera una incidencia en el porcentaje del registro social de hogares. ¿Ya qué significa esto? Al obtener su credencial, no sé si es que en alguna oportunidad han tenido el acceso a poder analizar su cartola del registro social con una persona especializada en el tema. Al revisar su cartola, hay un ítem de caracterización de 3 segmentos sumamente importantes. Uno les especifica claramente si es que en el hogar o en esa cartola de registro social existen personas menores de 18 años. Otro ítem les aparece si es que hay personas mayores de 60 años, que son los adultos mayores. Y hay otro ítem que dice las personas con dependencia o discapacidad. Ya son dos conceptos distintos. Ya una persona con discapacidad y una persona con dependencia. La discapacidad que nos aparece en el registro social se puede acreditar solo con la credencial de discapacidad, ya que se tramita en la CONDI y que se inscrita en el registro civil. Y ahí esto genera una incidencia también en el porcentaje de registro social, el hecho de poder dar a conocer que existe una discapacidad también genera una incidencia importante en su registro. Ya subsidios habitacionales, ¿cuál es el beneficio que tenemos en este ámbito? Todas las personas que postulen a un subsidio habitacional, ya sea el postulante o ser parte de un grupo que va a postular a un subsidio habitacional, genera un puntaje adicional ya a la postulación. Y este año 2023 también hubo una excepción en el subsidio del arriendo. ¿Y cuál fue esta excepción? De que podían postular el subsidio de arriendo de manera unipersonal todas aquellas personas que tenían una discapacidad acreditada ante el CONIC. Otro de los beneficios de obtener la credencial es rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de ayudas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, si necesitan algún vehículo que esté adaptado para la persona que tiene algún grado de discapacidad, puede acceder a rebajas arancelarias por esto también, ¿ya? Becas para la educación superior. Existe un cupo seleccionado de personas, de becas, perdón, para postular a la educación superior, ¿ya? Hay cupos destinados exclusivos para personas con discapacidad debidamente acreditadas ante el CONIC, ¿ya? Exención de restricción vehicular en la región metropolitana. Otro de los beneficios, por ejemplo, a través de la tramitación de su credencial y la obtención de la credencial, pueden acceder, tener parte de los requisitos para la ley de inclusión laboral. Eh, Otro de los beneficios también es Defensoría de Derechos en SENADIS. Ya pueden acceder a representación judicial siempre y cuando el trámite judicial que van a realizar sea a causa de alguna discriminación por la discapacidad que acreditaron, ¿ya? Y tenemos otro beneficio que son las facilidades viales, que es uno de los beneficios que podemos ver más diariamente. Por ejemplo, en los supermercados, las filas de acceso preferencial, lo que estamos viendo ahí en la imagen, las facilidades viales para estacionamientos exclusivos de personas con discapacidad. Ya a continuación les voy a mostrar un videito sobre este último ítem de uso de estacionamiento exclusivo. Te invitamos a estacionamientos para personas con discapacidad, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¡Vamos! Es importante que sepas que para utilizar los estacionamientos exclusivos, el vehículo debe ser conducido o trasladar a una persona con discapacidad. No olvides dejar a la vista tu credencial de discapacidad en original, al interior del vehículo, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Recuerda, la Cruz de Malta no es un documento válido para hacer uso de estos estacionamientos y según la ley de tránsito, su uso indebido es una infracción grave. Carabineros e inspectores municipales son los encargados de fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad es respetar sus derechos.
Entonces, como podíamos ver ahí en el video acerca de las facilidades viales, y una de las consultas más frecuentes es cómo utilizar los estacionamientos exclusivos. Ya como podían ver en el video, la Cruz de Malta es un símbolo social que a lo mejor podemos ver en un auto y podemos asociar a que ahí va trasladándose una persona con discapacidad. Sin embargo, no tiene una validez legal. Ya puede ser que usted estacione su auto, efectivamente se traslada una persona con discapacidad, pero si no exhibe la credencial de discapacidad, que es la que otorga el registro civil, tiene que dejarla visible en el auto, ya porque si no también las personas que están capacitadas para poder cursar alguna infracción lo pueden hacer si no está visible la credencial. Ya se sugiere dejarla en la parte inferior izquierda, en la parte donde va el manubrio, ahí pueden dejar su credencial con los datos hacia afuera, ya para que cualquier persona que va a fiscalizar si es que el auto está estacionado en un lugar que corresponde, pueda ver que efectivamente en el auto va siendo trasladada una persona que tiene algún grado de discapacidad. Y otro de los beneficios de obtener esta credencial es acceder a terapia ilimitada en FONASA. Ya les voy a mostrar un videito para que quede clarito también este beneficio. Beneficios de FONASA. Porque nos mueve incluir. Hoy tenemos una gran noticia que compartir contigo. ¿Sabías que existen prestaciones médicas sin tope anual para las personas con discapacidad? Los niños y niñas menores de 6 años pueden acceder a prestaciones de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psiquiatría pediátrica y psicología, sin tope anual en la modalidad de libre elección. Mientras que las personas con discapacidad mayores de 6 años inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad pueden recibir atenciones en kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, sin tope anual en la modalidad de libre elección. Estas medidas permiten un ahorro importante a las personas con discapacidad y sus familias. Conoce más sobre estos y otros beneficios en www.cenadis.gov.cl. Ahí podríamos ver otro de los beneficios importantes también de poder obtener la credencial, poder acceder a este tipo de terapia o atenciones para las personas que necesitan a lo mejor un tratamiento más integral, un tratamiento más continuo. Bueno, hemos llegado ya al final de este webinar, donde el objetivo principal era poder darles a conocer e informarles acerca del proceso de acreditación de discapacidad y sus principales beneficios. Inicialmente definimos lo que es una discapacidad, ya que tiene que ver no solo con un diagnóstico médico, sino que también con una evaluación integral a nivel social y comunitario y las limitaciones que puedan tener las personas a causa de una discapacidad. Ya posteriormente vimos cómo realizar el proceso de acreditación de discapacidad para obtener la credencial de discapacidad emitida por el registro civil. Ya pasamos por la etapa de revisión de la documentación, vimos cuáles son los informes que se deben presentar para esta solicitud, vimos en detalle la etapa de calificación de la discapacidad, la etapa 2 que es la etapa de certificación, y finalizando con la etapa de inscripción en el registro civil, ya para inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad. Y finalizando también vimos algunos beneficios a los cuales pueden optar una vez obteniendo su credencial de discapacidad. Les invito a cada una de las personas que participaron en este webinar que si es que presentan alguna condición que podrían limitar sus actividades diarias, puedan acceder a orientación sobre cómo o si es que tienen la posibilidad de poder solicitar su proceso de acreditación de discapacidad, quién va a definir si tiene una discapacidad o no, única y exclusivamente la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la CONVIN, ya a través de la revisión de la documentación, documentación médica, informe social, informe IVADEC, valoración de desempeño en comunidad y antecedentes complementarios que ustedes pudieran aportar al proceso de evaluación, ¿ya? Si están acá participando en este webinar es porque son parte de la red de usuarios de Humana Consultores
Les dejo acá la plataforma web en la cual pueden solicitar atención social para ser orientados en esta temática u otras temáticas de atención social. Hay un equipo experto en la temática que van a poder apoyarlos, orientarlos, asesorarlos y guiarlos en los procesos, realizando un seguimiento constante y continuo hasta finalizar el objetivo de intervención. Ya les dejo también el canal de YouTube de Humana Consultores, donde van a poder ver este webinar y otros webinars que hemos desarrollado para ustedes en diferentes temáticas, esperando que esta actividad pueda haber sido de utilidad para ustedes, para sus familias. Les invito a seguir participando en las actividades que tenemos desarrolladas durante este mes en Humana Consultores y que también posteriormente, si no pueden asistir, van a poder verlo a través de nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.